¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy el doctor Jorge Carreño y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar, Conociendo al enemigo número uno de México, la obesidad. Sisnova, tu seguro en salud, como parte de su misión y enfoque en la prevención, cuenta con este programa llamado Prevención y Salud, el cual consta de brindar información de valor sobre enfermedades y padecimientos de mayor frecuencia y preocupación en México. Como les mencioné en un inicio, hoy estaremos hablando de la obesidad y tocaremos varios temas. Hablaremos de la epidemiología, cómo es que se origina, los principales signos y síntomas, cuáles son los principales factores de riesgo, algo muy importante de cuándo acudir con un especialista, los diferentes tipos de análisis que podemos hacer alrededor de esta enfermedad, el tratamiento y una parte muy importante, todo lo relacionado a las medidas preventivas. Y para esto tenemos como invitado especial a un gran amigo, el doctor Fernando Pérez Galaz. Él es especialista en cirugía gastrointestinal y cuenta con la subespecialidad en cirugía bariátrica. Es director de la clínica gastrobariátrica en el Hospital ABC Santa Fe. Les recuerdo que si tienen alguna duda, los invitamos a escribirlas en el chat y las responderemos al final de la sesión. Muy importante escribirlas en el momento en el que surge la duda y no necesariamente esperarse hasta el final de la plática. Amigo, un gustazo que nos acompañes en la plática. Bienvenido y te dejo para que presentes. Pues muchísimas gracias, Jorge. De verdad es un gustazo para mí el poder estar el día de hoy con ustedes en esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo la invitación y la presentación. Déjame aquí, hubo un... Esta es la buena. Discúlpenme, aquí ya saben que la tecnología de repente hace lo suyo, pero bueno. Les decía, soy cirujano del aparato digestivo y cirujano bariatra. Trabajo en el Hospital ABC de Santa Fe y también soy vicepresidente de la Fundación Obesidades, que voy a hablar al final de esto. Es una comunidad que integra a pacientes que viven con obesidad y a personal de salud para lograr cambiar la narrativa de la obesidad en México. Y participo en Novo Nordisk en tema de obesidad. Y miren, cuando estuve analizando y haciendo, después de que recibí esta maravillosa invitación, ¿cómo establecer esta plática? Pues me encontré con esta frase de un filósofo griego de hace varios cientos de años que decía: la única constante en el mundo es el cambio. Y creo que hoy por hoy esta frase cobra mucho más énfasis de lo que podríamos pensar en tiempos pasados. Esta es la gráfica del John Hopkins de la semana pasada, en donde ustedes pueden observar la prevalencia y la penetración que este virus ha tenido. Dicho a cualquiera de ustedes en enero del 2020 que íbamos a estar todo el 20 y todo el 21 guardados por un virus que salió de una comunidad en Wuhan, en China, y que iba a afectar a millones de personas, iba a provocar unas muertes impresionantes. Creo que me hubieran dicho: Fernando, creo que estás viendo demasiadas series de Netflix. Y ciertamente les deseo desde lo más profundo de mi corazón que todos ustedes se encuentren bien, porque a mí la semana pasada me dio COVID y voy saliendo de ello. Y bueno, ¿cuáles son los
Estoy teniendo problemas un poquito técnicos. Disculpen ustedes, tuve ahí un tema técnico. No pasa nada, amigo. Adelante. Les decía que les deseo que todos ustedes estén sanos y sus familias estén sanas, dado que, te digo, yo caí, imagínate yo con lo que me cuido y todo, terminé cayendo en una infección fuerte por COVID, por lo cual agradezco su comprensión de que de que la semana pasada no pudimos realizar esta plática. Los objetivos que vamos a ver durante estos días, estos momentos, perdón, este día durante estos momentos, va a ser platicar un poco sobre la verdadera pandemia que afecta el mundo y que se unió con otra pandemia que es el COVID y generan una cosa que se llama sindemia, que es cuando dos pandemias se unen. Vamos a hablar un poco sobre, por supuesto, el diagnóstico y el tratamiento, identificando cuáles son los pilares de ese tratamiento, que el tratamiento es multidisciplinario. Vamos a platicar también un poco sobre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico y finalmente les dejaré unos mensajes que me gustaría dejarlos con ustedes como una reflexión para llevar a casa. Y miren, vamos a ver en estas láminas la tendencia en el aumento de peso de la población americana medida desde 1985. Vemos el mapa de los Estados Unidos y vemos ahí los diferentes colores. Vean, el Amigo, blanco es que no no tenemos vemos tu datos. presentación, amigo. ¿Perdón? No vemos tu presentación. No se ve la presentación. A ver, ¿qué lata con esto? ¿Ahora sí? No, fíjate que hay un tema técnico. A ver, ándale, ahí ya se ve perfecto, amigo. Muchas gracias. Y les decía, bueno, en esta diapositiva vamos a ir viendo la tendencia de la obesidad en los Estados Unidos. En el centro vemos el mapa de los Estados Unidos y vemos, bueno, los estados que están en blanco, en 1985 no había datos, y los estados que van cambiando de color es la prevalencia de individuos o personas que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30, que es como se diagnostica la obesidad. Si vemos al principio de 1985, la mayoría estaba entre el 10 y el 15%. Pero, ¿qué ha pasado conforme van pasando los años? Vean, llegando la década de los 90, ya prácticamente todos los Estados Unidos tenían cuando menos una prevalencia entre el 15 y el 20% de obesidad en personas mayores de 20 años. ¿Y qué pasa? A mitades del 95 la prevalencia aumenta y ya acercándonos hacia el año 2000, vemos que en muchos estados se encuentran ya una prevalencia entre el 20 y el 24%. Y del 2000 al 2005 vemos que esta prevalencia va aumentando. Ya no vemos datos, ya no vemos estados en blanco, si no vemos estados que cada vez van cambiando más de color y nos acercamos a números en donde la prevalencia de pacientes con obesidad llega hasta el 30%. Y a partir del 2010 incluso empiezan a cambiar esta gráfica para incluir algo más grave, que es porcentaje de pacientes que tienen más de 35%. Entonces observamos estados que empiezan a tener una incidencia mucho mayor de 30% hasta 35%. Y esta gráfica me parece que debe estar cortada por ahí del 2016. Y seguramente si la actualizamos, esto no se ha movido. Y recordemos que en Estados Unidos tiene mucha movilidad la población, y lo que observamos pues es que es un crecimiento lineal. En los últimos 30 años ha habido un aumento de peso muy importante en la población de los Estados Unidos. ¿Y esto qué nos lleva? Pues a reconocer cuál es la carga de la obesidad. La carga de la obesidad representa
entre el 1 y el 3% del total de gasto en la atención médica en el mundo. En los Estados Unidos se dice que es alrededor de entre el 5 y el 10% de todo el gasto que se genera en salud, se genera a raíz de la enfermedad de la obesidad y de lo que produce la obesidad. En México ya saben que, bueno, pues cuando menos ya tenemos algún tipo de métricas, pero en México tenemos una métrica que nos dice que cuando menos se gastan 3,500 millones de pesos anuales en la atención a la obesidad y más de 77,000 millones de pesos en costo directo de enfermedades relacionadas al aumento de peso de la población. Y aquí podemos observar, esta es una gráfica que es la encuesta en Salud, encuesta de salud y nutrición que se publica cada 6 años en México. Y es un ejercicio, déjenme decirles, que es uno de los ejercicios de salud pública muy interesantes. Y este documento, que lo pueden ustedes googlear y encontrar, es un documento muy interesante donde podemos ver que, fíjense, en el 2012, estamos hablando de población entre 12 y 19 años, o sea, niños y adolescentes. En el 2012, el 34,9% de la población tenían sobrepeso y obesidad. Para el 2018, este número creció en 4%. 4% en México, estamos hablando de millones de personas, más o menos como 4,5 millones de personas incrementaron de sobrepeso a obesidad a pasar de 34 a 38%. Y esto lo podemos ver que en donde se observó más en mujeres jóvenes y en mujeres pasaron de 35,8 a 41,1. Y la obesidad, es decir, índice de masa corporal por arriba de 30, se incrementó un 2% de 2,1 a 14,1, redondeándolo en números en cerca de más de 2 millones de personas. Y esto, cuando nosotros lo estudiamos hace muchos años, nos decían, bueno, es que sí, bueno, la obesidad es una enfermedad que se ve principalmente en las ciudades por el tipo de vida que tenemos, que somos más sedentarios, que si pasamos más tiempo en el coche, en los traslados, el tipo de comida. Pero miren, ustedes ven que en el círculo pueden observar que en donde más creció en los últimos 6 años en esta medición la obesidad se observó en las zonas rurales, y esto tiene mucho que ver y mucho que poder comentar. Es decir, las zonas rurales han cambiado su forma de alimentación y incluso los deciles de la población que más creció en obesidad son los deciles de los más pobres, por desgracia los más pobres, incluso los que tienen lo que llamamos inseguridad alimentaria. Y aquí vemos la población en general, es decir, mayores de 20 años. ¿Cómo estábamos? Estábamos en el 2012 el 71% de la población. Para el 2018 tenemos el 75,2% de los mexicanos tienen algún nivel de sobrepeso y obesidad. El sobrepeso siendo el 39,1 y la obesidad el 36,1. ¿Y quiénes son los más afectadas? Ahorita son las más afectadas las mujeres, siendo el 40% de las mujeres. Es decir, 4 de cada 10 mujeres padecen obesidad, que es, insisto, el índice de masa corporal por arriba de 30 o un porcentaje de grasa por arriba de 32. Y los hombres no se quedan nada atrás en 30. Entonces, si esto lo vemos un poco lineal, pues vemos que a pesar de los esfuerzos que ha habido por parte de los institutos de salud del país, porque recordemos que en el 2015 hubo una cruzada nacional en favor de la prevención de la sobrepeso y obesidad, y pues lo único que se tradujo es que creció casi 4% la incidencia de obesidad. Estamos hablando de millones de personas que pasaron de sobrepeso a obesidad y de obesidad 1 a obesidad grado 2. Grado 3 casi no tuvo un mayor crecimiento. Y esto lo podemos englobar en esto, porque hemos querido explicar el aumento del peso en la población con únicamente un cambio en los hábitos alimenticios de la población. Y no solamente es eso. Y sobre todo hemos querido decir que el tratamiento para esto, pues es deja de comer y muévete más.
Si eso fuera tan sencillo, pues no tendríamos este problema. Y de ahí viene este estudio interesantísimo que se llama el Foresight, que nos explica el sistema de la obesidad. Hasta en el centro de esta diapositiva ven el balance de energía de una persona, es decir, el come menos y muévete más. Y todo lo que ustedes ven alrededor son diferentes causas que llevan a una persona a tener un desbalance de energía. Y miren, no es solamente la alimentación, no es solamente lo que él coma o las decisiones de tipo de comida que pueden utilizar. Vean cómo hasta la macroeconomía influye, el trabajo, la recreación, la educación que tiene cada uno de los pacientes, de las personas, las experiencias propias de la vida, la salud y las opciones de tratamiento. Es decir, si vemos la película completa, no solamente es o sea, quitémosle la culpa a la persona que sufre una enfermedad como es la obesidad. Y esto es lo que ustedes están viendo aquí, es un adipocito, es una célula de grasa. Cuando nosotros estudiamos medicina hace ya algunos ayeres, lo que te decía el maestro era, pues la célula de grasa lo único que sirve es para almacenar grasa. Hoy, gracias a Dios, ya sabemos que la célula de grasa produce hormonas y produce muchas hormonas, entre ellas hormonas buenas, que es la adiponectina y la leptina, y entre otras hormonas inflamatorias, como son todas las que ustedes están viendo ahí. Y estas hormonas inflamatorias, cuando crece el adipocito, es decir, aumenta su tamaño, pues estas empiezan a generar inflamación local. ¿En dónde? En los órganos en donde estas células se localicen, principalmente en el hígado, en el páncreas, en el corazón, en el riñón y en los intestinos. Hay dos tipos, cabe mencionar que hay dos tipos de grasa en el cuerpo. La grasa subcutánea, que es aquella que te ves en el cachete, que te ves en el gordito del brazo, por así decirlo. Y hay la grasa visceral, que es la que se infiltra a los órganos y es la que produce estos efectos de inflamación crónica persistente, al principio leve y después va generando otro tipo de inflamación, que esta es la causa de la enfermedad. Y la enfermedad de la obesidad está caracterizada por el aumento de grasa en el cuerpo, no por el aumento de peso. ¿Sí? La obesidad es una enfermedad caracterizada por el aumento de grasa y la disfunción de la grasa en el cuerpo. En ningún momento la definición dice aumento de peso. Y la obesidad tiene 5 esferas que la producen. Estas esferas las podemos dividir entre externas e internas, las esferas genética, biológica, psicológica, social y ambiental. Y voy a hablar muy rápidamente de cada una de ellas. La genética, hay alrededor de 14 genes que codifican en 19,000 sitios información que determina el peso de una persona y qué tan proclive es para padecer esta enfermedad. De ahí tenemos la epigenética, que la epigenética es cómo estos genes se relacionan y se expresan a través de factores que vamos viviendo, incluso el ambiente. La biológica, tenemos diferentes metabolismos. Hay metabolismos distintos a un ser humano al otro. Y esto no solamente tiene que ver con la alimentación que tengan. Todos tenemos algún amigo que tiene una pésima alimentación y aún así no tiene problemas de obesidad. Y al contrario, vemos una persona que puede tener un cuerpo grande y no necesariamente tiene una mala alimentación, como ese sesgo y discriminación nos llevaría a pensar, que lo veremos un poquito más adelante. Biológicamente tenemos diferentes receptores en papilas gustativas y la investigación nos ha llevado a saber que hay hasta factores intrauterinos que llevan a tener a un niño más, ser más proclive o tener más tendencia a consumir tales o cuales alimentos. Y esto se genera desde la vida intrauterino. Es una enfermedad que tiene un componente psicológico muy importante. El 30% de los pacientes que viven con obesidad tienen algún trastorno de la conducta alimentaria. Y nosotros cuando pensamos conducta alimentaria, anorexia, bulimia, pensamos automáticamente quizás en una imagen de una modelo muy flaca y hasta enferma. Bueno, verán que tengo muchos pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria. El más frecuente es el trastorno por atracón
Otra enfermedad que se añade a la obesidad es el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, la ansiedad, el comedor nocturno, la depresión, en fin, tiene una esfera psicológica muy importante. La parte social y la parte ambiental, bueno, en la parte ambiental, en México vivimos en un ambiente obesogénico. Estamos a cualquier clic de distancia de obtener alimentos con alto índice de calórico, ultraprocesados y con una alta palatabilidad, perdón, es decir, que sean muy palatables. Y eso están diseñados para esto. Y lo social, bueno, en México, como en muchas partes del mundo, vivimos en una sociedad en donde si estamos contentos comemos, si estamos tristes comemos, si queremos festejar comemos. Y muchas veces yo lo resumo en esto, se sube de peso en compañía, pero se baja de peso en soledad. Porque cuando queremos bajar de peso, pues siempre llega el amigo de, ay, hombre, pues no pasa nada, cómete esto, hombre, no pasa nada, no seas así, lo cocinamos muy rico. Entonces, vean todo lo que, todas las esferas, tanto internas y externas al paciente, que influyen en el peso de una persona. Y bueno, que claro que la obesidad es una enfermedad que se asocia con múltiples complicaciones metabólicas como el asma, el hígado graso, la litiasis vesicular, infertilidad, síndrome de ovario poliquístico en las niñas jóvenes, hipogonadismo en mujeres de edad temprana, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, prediabetes, resistencia a la insulina, dolores articulares. No solamente, les decía, no solamente las enfermedades metabólicas, sino también las enfermedades mecánicas, como son los dolores articulares, los dolores de espalda, las degeneraciones articulares, es decir, alteraciones al bienestar en la función física, pero también mentales, lo que les decía. La obesidad se asocia a estados de depresión mayor, a estados de trastorno de ansiedad y déficit de atención e hiperactividad. Y la obesidad es una enfermedad que está, les decía, que está catalogada como enfermedad a partir del 2013. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas han cambiado. Por eso la diapositiva que les puse al inicio. En el 2013 se cataloga como enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que los médicos que estudiamos medicina antes del 2013 la estudiamos como un factor de riesgo para padecer otras enfermedades, no como una enfermedad. Y es una enfermedad porque es de acuerdo a la definición de la Asociación Americana de Medicina, es una enfermedad que produce daño, que tiene signos y síntomas característicos y que tiene alguna alteración del funcionamiento normal del cuerpo, que en este caso es el tejido graso, que produce desregulación del apetito, balance de energía normal, disfunciones endocrinas, ¿no? Y bueno, todo ahí lo que esto genera, pues incremento de grasa corporal, que por supuesto se asocia a incremento de peso. Pero insisto, que la definición en ningún momento llama a señalar el peso como parte de la definición de la enfermedad. ¿Y por qué es importante reconocerlo? Porque esto, trayéndolo a valor presente, va a minar en la esperanza de vida en un futuro. Es decir, una persona que tiene un índice de masa corporal normal a los 45 años tiene un 80% de probabilidad de llegar a los 70 años de vida. En México, recordemos que la media de vida en este país es alrededor de los 78 años para los hombres y 82 mujeres. Si tienes un índice de masa corporal entre 35 y 40, vas a tener un 60% de probabilidad de llegar a los 70. Y si tienes un índice de masa corporal entre 40 y 50, la probabilidad de que llegues a los 70 años disminuye a un 50%. Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta. Y sobre todo, ¿cuál es uno de los principales problemas en este país? También es la diabetes. Y en México, el 80% de la obesidad está relacionada con diabetes. Y entonces, esta diapositiva se las explico. Si tú tienes obesidad, es decir, un índice de masa corporal arriba de 30, tienes 4.9 veces más riesgo de padecer diabetes a lo largo de 10 años. Si tienes alteración de la glucosa, es decir, resistencia a la insulina
obesidad más resistencia a la insulina, tienes 6.7 veces más riesgo. Pero si tienes las dos, es decir, si tienes obesidad y resistencia a la insulina, tienes 17 veces más riesgo de padecer en los próximos 10 años diabetes. Y entonces entramos en este círculo vicioso, porque dicen, ok, ya tengo obesidad y vas a un médico y te dice, bueno, es que usted tiene que bajar de peso. Bueno, pues sí, pero por ejemplo, entramos en un círculo vicioso. La obesidad produce hígado graso. El primer órgano que aumenta de peso es el hígado. Entonces el hígado se infiltra de grasa y genera una cosa que se llama esteatosis hepática o hígado graso, que hoy por hoy en los Estados Unidos el hígado graso es la causa número 1 de cirrosis hepática. Ya dejó de ser el alcohol. Ahora la principal causa de hígado graso es la principal causa de cirrosis hepática es el hígado graso. Entonces entramos en un círculo vicioso porque el hígado graso, la obesidad produce hígado graso y el hígado graso produce obesidad. Cerca de 19 cánceres están relacionados con la obesidad y en México los cánceres que han más crecido en los últimos años están relacionados con la obesidad. ¿Cuál? El cáncer de páncreas, el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer cérvico uterino. El síndrome de apnea del sueño, la diabetes, la hipertensión arterial, en fin, para que vean ustedes todo lo que la obesidad manifiesta y a su mismo tiempo genera un círculo vicioso que es muy difícil, salir. Les voy a explicar brevemente cómo se regula el peso en el cuerpo. El peso en el cuerpo se regula a través del hipotálamo. El hipotálamo se encuentra en el centro del cerebro. De acuerdo a nuestra evolución, las funciones vitales más primitivas se encuentran en el centro del cerebro, las funciones más modernas las encontramos en la corteza cerebral. Bueno, el centro de regulatorio del peso se encuentra en el hipotálamo, en el núcleo arcuato. Hay vías en el cuerpo que generan hambre y hay vías en el cuerpo que generan saciedad, en el hipotálamo. Estos se comunican a través del nervio vago con el intestino. El intestino, a través de estas hormonas que ustedes están viendo, la más importante, GLP-1, péptido YY, también se comunica junto con la grasa, con la leptina, y se comunica con el páncreas a través de la amilina, la insulina y el polipéptido pancreático, que son estas hormonas, ¿sí? Y además existe una hormona en el estómago que se llama grelina, que es la que produce hambre. Entonces, en condiciones normales, los adipocitos, cuando se inflan y se llenan de grasa, secretan leptina y la leptina viaja al cerebro y entonces apaga la vía del hambre y prende la vía de la saciedad. Estas son en condiciones normales. Esta es parte de la enfermedad porque cuando esto deja de funcionar por diferentes motivos, entonces existe una desregulación hormonal, por lo cual la leptina no puede llegar a tener un buen efecto a nivel cerebral. Y a esto hay que sumarle la corteza cerebral, porque nosotros cuando vemos, olemos o saboreamos un platillo, una bebida o alguna comida, se estimula el centro de recompensa del cerebro, el centro de dopamina del cerebro. Por eso, es más, ustedes ahorita en este momento recuerden una comida que les haya hecho su abuelita cuando la iban a visitar de pequeños. Yo en mi caso era un arroz que hacía delicioso mi abuela. Bueno, pues se te antoja y hasta lo logras saborear. Bueno, eso tiene que ver con la memoria gustativa que tiene la corteza cerebral. Ahora, las comidas ultraprocesadas, que les decía una parte del ambiente, recuerden esa diapositiva de las esferas, la comida ultraprocesada está diseñada para estimular los centros de recompensa del cerebro y entonces generar comida que sea altamente palatable, es decir, que te guste, que estimule el centro, tanto en la lengua como en el cerebro, que te guste y sobre todo que genere poca comunicación con el hipotálamo de saciedad. Así es como funciona esto. Y aquí nos podríamos sentar a hablar años sobre la comida ultraprocesada. Se los dejo nada más así entre paréntesis. El que quiera googleen gluconato monosódico. Es una historia interesantísima de un conservador. Y otra cosa en el ambiente, les decía rápidamente, en México
se consumen 165 litros de refresco por persona al año. Es casi medio litro de refresco por persona. En Chiapas se consumen 827 litros de refresco por persona. Entonces, el mexicano, ¿qué hacemos? El mexicano nos hidratamos con azúcar. ¿Sí? Y no quiero decir que los refrescos tengan la culpa, pero también los refrescos han cambiado. La Coca-Cola que mi papá compraba hace 70 años cuando estudió en Estados Unidos era una Coca-Cola endulzada con azúcar. El refresco que se consume hoy es un refresco endulzado con jarabe de maíz de alta fructosa, que es un proceso químico que genera un endulzante con una vida de anaquel mucho mayor. Y ahora les voy a explicar rápidamente lo que sucede en su cuerpo cuando nosotros nos ponemos en unas dietas hipocalóricas. Hoy vemos a la comadre y les doy a ver, o al compadre, ¿no? Oye, compadre, ¿sabes que subí de peso porque estuve enclaustrado en mi casa en la pandemia, entonces quiero hacer una dieta? Bueno, pues hazte la dieta de la luna. Y entonces empezamos a hacer dietas hipocalóricas. Bueno, el cuerpo se da cuenta, tu cerebro, el hipotálamo se da cuenta que las hormonas que normalmente te dan, que te quitan el hambre, se dejan de producir. ¿Cuál es? La leptina, la insulina, la amilina, el péptido YY, ¿no? Entonces, lo que normalmente te genera saciedad se deja de producir. Y lo que el estómago que se da cuenta que empieza a entrar menos hambre, menos comida, pues entonces empieza a generar señales de hambre. Esta grelina viaja directamente al hipotálamo y empieza a generar señales de hambre y señales de búsqueda de alimento. Y por si fuera poco, la tiroides, que es la que regula el metabolismo, lo que sucede es que deja de producir hormona tiroidea. Esto, para ponerlo muy, muy simple, imagínense su celular. Imagínense cualquier celular cuando se prende y te dice, oye, tenemos poca batería. Entonces, ¿qué hace primero? Pues al 20% disminuye su porcentaje de iluminación y de otras cosas. Cuando llega al 10% apaga la geolocalización y apaga todo lo demás. Es decir, entra en sistema de ahorro. Eso mismo le pasa al cuerpo cuando entramos en dietas hipocalóricas. Y esta es una de las causas por las cuales los pacientes que entran en dietas hipocalóricas tienen estos comportamientos de yoyos, es decir, bajo, pero después recupero el peso. Y este estudio es un estudio muy bonito, es un estudio que analizaron cuál era la probabilidad de una persona de llegar a su peso normal, es decir, un índice de masa corporal de 25, de acuerdo a su índice de masa corporal. Entonces, fíjense ustedes, un hombre con un índice de masa corporal de 40, que lo localiza en obesidad grado 3, la probabilidad de llegar a su peso normal con dieta y ejercicio es de 1 en 1290. 1 en 1290. Es más o menos así como el 0.00007%. Entonces, imagínense que ustedes vengan conmigo, porque yo soy cirujano gastrointestinal. Oye, Fernando, tengo reflujo. Bueno, pues tómate esta pastilla, te voy a dar yo una receta. Oye, ¿se me va a quitar el reflujo? Pues mira, el 1 en 1290 se le quita, pero échale ganas. Vas a ver que echándole ganas y te voy a dar esta receta y porque yo soy el que está de moda y le vas a echar muchas ganas, se te va a quitar el reflujo. Y si no se te quita el reflujo es tu problema. Bueno, esto es lo que pasa en muchos de los pacientes que acuden a mi consulta. Simplemente el día de ayer veía yo a un paciente que lleva 30 años siendo director de una compañía muy grande. Y él le digo, oye, ¿a qué horas llegas a tu consulta? ¿A tu consulta? ¿A qué horas llegas a tu oficina? No, pues yo llego a las 8:30 de la mañana. Oye, ¿y si te desvelaste? A las 8:30 de la mañana. Oye, ¿y si llegaste de un vuelo y estás cansado? A las 8:30 de la mañana. Oye, ¿faltas? Nunca. Le digo, oye, ¿y eso es fuerza de voluntad? Me dice, sí, eso es fuerza de voluntad. Bueno, ¿y por qué no tienes fuerza de voluntad en hacer una dieta? Entonces, dice, bueno, pues es que no se trata de fuerza de voluntad, se trata de entender mecanismos químicos que tiene tu cuerpo que regula la pérdida, que regula tanto el hambre como el deseo de comer, como el gasto energético cuando uno empieza a perder peso. Es decir, el cuerpo está diseñado, por desgracia, por nuestros genes, a ganar peso y a defender el peso ganado. Y de ahí que pasamos a cómo se diagnostica la obesidad. Es decir, hoy por hoy, ¿cómo sé si tengo obesidad? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se diagnostica con
el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal no es otra cosa más que el peso entre talla al cuadrado. Y aquí nos podemos sentar otras 45 minutos. Es más, nos echamos otro webinar discutiendo si sirve el índice de masa corporal o no. Por lo pronto es una medida que nos da un número y nos da un momento en la vida de alguien. De 18 a 25 lo consideramos peso normal, de 25.1 a 29.9 lo consideramos sobrepeso, de 30 a 34.9 lo consideramos obesidad grado 1, de 35 a 39.9 obesidad grado 2 y arriba de 40 lo consideramos obesidad grado 3. Pero lo más importante de esto, lo más importante es la composición corporal. De ahí, cuando van ustedes a clínicas especializadas en el tratamiento basado en ciencia de la obesidad, les harán este aparato que se llama InBody y tendrán otros nombres, en donde te dan el análisis de composición corporal. En este análisis vemos cuánto es de este peso, cuánto es de agua, cuánto es de músculo, cuánto es de hueso y cuánto es de grasa. Y sobre todo nos dice cuánto tenemos de grasa visceral, que es esa grasa que se acumula en el abdomen, dentro del abdomen, envuelve los órganos y genera enfermedad. Nosotros utilizamos el sistema de estadiaje de obesidad de Edmonton. En ustedes pueden ver que va del 0 al 4, son 5 estadios, y en ningún momento se ve el peso. Nosotros no vemos el peso en un paciente. Vemos si este peso está afectando la salud del paciente. ¿Sí? Recordemos que es una enfermedad, debemos decir, es decir, no tienes una poquita enfermedad, sino ya tienes una enfermedad y de ahí tenemos estadios y tenemos grados de afectación en los cuerpos. Esto va del 0 al 4, siendo el 4 más severo. Y lo que ve este sistema evalúa 3 puntos fundamentales: la salud médica, la salud mental y la salud funcional. Y eso lo hacemos en cada uno de nuestros pacientes que acuden con nosotros a la clínica. De ahí que la obesidad es heterogénea. Aquí les voy a poner 2 casos. Les voy a poner Pepe, que ustedes lo están viendo del lado izquierdo, y otro hombre de 40 años. Los dos tienen obesidad grado 2. Tienen 36.1. Y miren, vamos a estudiar a cada uno. Pepe tiene antecedentes familiares de diabetes, tiene obesidad desde la adolescencia. Dice que pues, yo puedo correr, puedo moverme, no hago ejercicio, pero bueno, pues mis actividades las hago sin tener alteraciones funcionales. En los estudios de laboratorio ya tiene intolerancia a los carbohidratos, es decir, glucosa alterada en ayuno o resistencia a la insulina, tiene colesterol y lípidos elevados y tiene inicios de hipertensión arterial. No tiene horarios de alimentos, hay veces que no desayuna, hay veces que cena mucho, no realiza ejercicio, y en el área psicológica tiene ansiedad, sufre de atracones cuando está muy nervioso y tiene atracones, y tiene antecedente de abuso de alcohol. Y por el otro lado tenemos al mismo hombre de 40 años, de la misma edad, con un índice de masa corporal igual, que no tiene antecedentes familiares para obesidad, que inicia su obesidad desde la infancia, tampoco tiene alteraciones funcionales, tiene su prueba de tolerancia a la glucosa normal, su presión arterial normal y sus lípidos normales. Él se dedica a chef, tiene acceso a comida todo el tiempo, muchas veces se siente aburrido, tiene mucho tiempo libre y desde que tiene problemas con su pareja, tiene depresión. Si se fijan, si quitamos lo de abajo, son casos exactamente iguales. Y entonces, en algún momento te diría, bueno, pues el tratamiento es igual. No, el tratamiento no es igual. Es necesario individualizar a cada uno de estos tratamientos. No se trata de meter a todos a la misma dieta. Por supuesto que los pilares del tratamiento es el cambio en el estilo de vida, actividad física y ejercicio. Y en el caso de Pepe, bueno, la propuesta individualizada es, por supuesto, hacer una educación nutricional, iniciar con un programa de ejercicio, iniciar medicamento que puede ser metformina o puede ser liraglutide, tratarle la hipertensión e incluso a Pepe decirle, oye, tú eres candidato para cirugía bariátrica, además de, oye, por tu problema de ansiedad hay que iniciarte un psicofármaco. Y muy diferente el otro caso de este paciente, decir, oye, a ti lo que hay que hacerte es evaluar por qué ahorita estás teniendo una depresión y centrarnos más en una terapia ocupacional y una psicoterapia para resolver el tema fundamental que lo ha llevado a tener el incremento de peso. De ahí que pasamos al tratamiento.
Esto que vamos a platicar viene de un ejercicio muy bonito que hicieron en Obesity Canada, que les puedo decir que son los pioneros en el nuevo tratamiento de la obesidad. Nosotros, afortunadamente, de los autores, yo soy muy amigo de varios autores de ellos porque, y les puedo decir que la Fundación Obesidades participa en Obesity Canada y estamos también participando en la traducción de esas guías de práctica clínica para la aplicación en México. Que fíjense el punto número uno. El punto número uno es preguntarle al paciente si podemos hablar sobre su peso. Les decía que la obesidad es una enfermedad que tiene mucho sesgo y que tiene mucha discriminación las personas que lo padecen. Muchos pacientes que llegan conmigo a la clínica llegan nerviosos de que los vamos a pesar y después se llevan a la sorpresa que durante la primera consulta no pesamos a nadie. Nada más platicamos de lo que podemos hacer y hacemos cierta historia. Y bueno, ¿cuáles son los retos de las intervenciones existentes? Es decir, dentro de los tratamientos, dentro del tratamiento, ¿qué es lo que produce este tratamiento? Estos números que ustedes están viendo son porcentajes de pérdida de peso, ¿sí? Cambios en el estilo de vida, es decir, voy a dejar de tomar refresco. Bueno, pues te va a llevar al año, ¿eh? Estamos hablando de anuales. Entre el 3 y el 5% de pérdida de peso. Dieta muy bajas en calorías. Ayuno intermitente, dieta keto, sustituto de alimento, la que tú me digas, entre 6 y el 10% la mayoría de las personas. Hago el énfasis de que son resultados anualizados porque siempre nosotros, pues siempre vamos a conocer a alguien que dice, no, ¿sabes qué? Mi amiga con la dieta keto bajó 35 kilos. Muy buenos, pero para que estadísticamente lo llevemos a un estudio tenemos que seguir a ese paciente durante un año. Las intervenciones conductuales intensivas llevan entre 4 y 6 y ahí podemos empezarlos a mezclar. Y de ahí brincamos a los fármacos, entre el 13 y el 15% de pérdida corporal total. Y esto es importante porque hay fármacos ya que están incrementando su efectividad y sobre todo fármacos que tienen un perfil de seguridad adecuado, fármacos que están autorizados por la FDA o por la Unión Europea, no fármacos que por desgracia todavía se consiguen en nuestro país y que en otras partes del país están prescritos y están baneados por completo. Y de ahí brincamos a las intervenciones quirúrgicas. En este caso, la manga gástrica y el bypass gástrico, que hablaremos un poquito más adelante. Y esto es muy importante porque estos son los pilares que sostienen la plan de alimentación y la actividad física. El plan de alimentación es importante entenderlo como un plan de alimentación, porque si yo les digo ahorita, vamos a hacer un ejercicio rápidamente, si yo les digo, a ver, díganme rápidamente el primer refresco de cola que se les venga a la mente. Les apuesto que más del 90% dijo Coca-Cola, ¿no? Bueno, si yo les digo ahorita, piensen en dieta, la imagen mental de dieta es restricción y temporalidad. Es decir, ¿qué me vas a quitar y durante cuánto tiempo me lo vas a quitar? Entonces, no estamos hablando de una dieta, estamos hablando de un plan de alimentación. Y dentro de ese plan de alimentación hay antojos, ¿eh? No, tampoco es vivir con restricciones. Y la actividad física se divide en 3. La actividad física se divide en romper el sedentarismo, y más lo hemos visto estos últimos 2 años. El ser humano no es un animal que está diseñado para estar sentado 14 horas frente a un ordenador. Esa inmovilidad produce muchas hormonas inflamatorias. La actividad física es lo que hacemos cuando vamos al súper caminando, cuando llevamos a los niños al parque caminando, cuando vamos, estacionamos. Es una estrategia que yo hago, estaciono el coche en lo más lejos del estacionamiento para que cuando menos me tome 10 minutos en caminar y subir escaleras para llegar a mi consultorio, cuando menos hago un poco más de actividad física. Y de ahí viene el ejercicio. Y el ejercicio, para que sea ejercicio, tiene que tener cuatro puntos fundamentales: ritmo, intensidad, duración y frecuencia. Y el más importante, que no lo mencionan, es que tiene que ser divertido. Porque imagínense esto, tú le dices a un paciente, tienes que hacer ejercicio porque tienes que bajar de peso. Híjole, ya el mantra está malísimo. Entonces, lo más importante es que sea divertido. Si a ti te divierte salir a caminar, camina. Si a ti te divierte salir a andar en bicicleta,
sal a andar en bicicleta. Si a ti te divierte jugar voleibol, juega voleibol, pero eso es lo que se tiene que hacer. Y vean, esos son los pilares que sostienen esas 3 intervenciones que les mencioné. La salud mental fundamental, que ahí viene la calidad del sueño. Pacientes que duermen menos de 6 horas tienen mayor aumento de cortisol y mayor ganancia de peso conforme van pasando los años. Presión, etcétera, etcétera. Tratamiento farmacológico. Hay distintos tratamientos farmacológicos y los vamos a ver. Y cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica no es el último recurso, es una parte de un tratamiento para una enfermedad compleja y se le debe de mencionar a los pacientes y estos pacientes tienen que ser seleccionados de forma adecuada. ¿Y cómo se tiene que hacer este tratamiento? Basado en empatía y basado en en no tener estigma hacia la persona que vive con obesidad. Es importante reconocer la obesidad como una enfermedad porque de ahí derivaría muchas cosas. Tú no te meterías con una persona que tiene cáncer. Tú no le dirías a una persona que tiene cáncer de pulmón, pues tú te lo buscaste, ¿no? Pues ahora friégate. O no le dirías a una persona que está en quimioterapia, oye, como que no se te está cayendo el pelo, ¿no? Como que cambia de doctor, ve con mi doctor porque yo sé que a los que tienen cáncer se les cae el pelo. O sea, lo pongo así de absurdo porque así de absurdo es el que nosotros nos atrevamos a meternos con el peso de una persona simplemente por el tamaño de un cuerpo. Por eso es muy importante el hacerlo de forma empática, pues, que los profesionales de la salud lo hagamos de forma empática y que tengamos clínicas especializadas en la atención del paciente con obesidad, que nos encarguemos del diagnóstico, del tratamiento y de la prevención. Del diagnóstico, reconocer la obesidad como una enfermedad, identificar cuáles son las conductas alimentarias de riesgo o si tienen trastornos de la conducta alimentaria, evaluar cuáles son su salud mental y, por supuesto, evaluar cuáles son las comorbilidades que este paciente ya tiene. De igual forma, iniciar un tratamiento que les decía, los pilares es el estilo de vida saludable, la actitud física y el ejercicio, el abordaje integrativo, es decir, el abordaje cognitivo psicológico, la farmacoterapia y la cirugía bariátrica. Y aunque ustedes los vean en bullets de forma enunciada, esto no se realiza en forma enunciada. O sea, nosotros tenemos un modelo que se llama centrado en el paciente y este modelo integra todo el tratamiento al mismo tiempo. Y por supuesto, la prevención, que es la educación nutricional, la actividad física y el ejercicio. Y el ejercicio no como pérdida de peso, sino el ejercicio como una parte fundamental en el bienestar del ser humano. Y por eso les decía que tiene que ser divertido y sobre todo no discriminar al paciente. Y este es el modelo que tenemos. Nosotros tenemos una entrevista inicial que en esa entrevista inicial les prometo, no pesamos absolutamente a nadie, platicamos de lo que es la enfermedad, hablamos un poco sobre la historia de peso, hablamos un poco sobre estos intentos de bajar de peso, que vemos que lo conocemos como weight cycling o yoyos, ¿no? Y después partimos a una valoración inicial, que es una evaluación integral en donde te ve el bariatra clínico, te ve el médico del deporte, te ve el psicólogo, te ve el nutriólogo, te ve el internista, te ve el endocrinólogo. En algunos casos los ve el cardiólogo, en algunos casos los ve el psiquiatra. Si es paciente para cirugía, los ve el anestesiólogo. Y después hacemos nosotros una integración diagnóstica y entonces ahí ofrecemos el tratamiento para que hagamos un tratamiento en equipo junto con el paciente, siempre centrado en los valores, en estos valores que tenemos en la clínica, que es el respeto, la empatía, la confianza y el trabajo en equipo. Y les decía que partimos nosotros de la base muy importante de la terapia cognitiva y la terapia de intervención psicológica, que este es un modelo que se los puse ahí nada más para ejemplificar, bueno, cuáles son las visitas. Aquí dicen consultas de 15 minutos, en la clínica son consultas de 1 hora y son de 10 días, pero lo que a través de este modelo nosotros adoptamos justamente esta caja de herramientas. Al paciente le damos herramientas para tener un automonitoreo, porque
muchas veces los pacientes que viven con obesidad no se monitorean, es decir, no saben cuánto. No, la última vez que me pesé, como que le tienen hasta aberración a la báscula, ¿no? Y esto es una parte muy importante del automonitoreo, y no solamente del peso, sino de las conductas, de las emociones. Hablamos sobre psicoeducación, ponemos metas que les llamamos SMART, que son metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan una temporalidad. Es decir, oye, no tomes refresco. ¿Puedes hacerlo? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Ok? ¿Lo puedes medir? Sí, sí puedo medir cuántos refrescos estoy tomando. Es una meta específica, es una meta alcanzable, es una meta relevante porque simplemente quitando 3 litros de refresco que se tomen cada 2 días, pues vas a reducir calorías de forma muy importante y todo lo demás, control de estímulos, manejos de estrés, todo esto se ve dentro del tratamiento psicológico. Y como parte del tratamiento farmacológico, tenemos diferentes fármacos autorizados para obesidad en México, como es el Orlistat, la fentermina y el liraglutide. Hay otros medicamentos en el mundo que no están en México, por desgracia, disponible. Y les decía que en México, por desgracia, hay otras drogas que están disponibles. Hay alguna que tiene hormona tiroidea, que tiene atropina, que tiene aloína, que tiene diazepam, todo en una misma pastilla. Hay otras anfetaminas que se utilizan de forma habitual por clínicas que no saben tratar la obesidad de forma científica. ¿Por qué? Porque no existen estudios a largo plazo de seguridad con estos medicamentos y muchos pacientes, les puedo decir que el 100% de los pacientes que ingresan a mi clínica ya tomaron este tipo de medicamentos y por desgracia hay pacientes que llegan ya con alteraciones tiroideas importantes por haber tomado este tipo de medicamentos. No existen estudios de desenlace como otras drogas que utilizamos para la obesidad, como las mencioné anteriormente, y sobre todo hay reportes de efectos importantes, mal tolerados, taquicardias, insomnio, psicosis, alteraciones emocionales, etcétera, ¿no? Y bueno, este es el estómago. Este es el estómago. En el estómago, el estómago tiene una curvatura mayor que ustedes la ven del lado derecho y tiene una curvatura menor que es la ves del lado izquierdo. Ahí donde dice grelina, donde está ese medio círculo, en el fondo del estómago, se produce esa hormona que se llama grelina. La grelina produce hambre. El estómago, cuando se da cuenta que la comida deja de llegar, pues entonces empieza a generar grelina y esa grelina se va directamente al cerebro, al núcleo arcuato del hipotálamo, a generar hambre y a generar ansiedad por comer y a generar que el cuerpo busque comida. Y yo hago 2 tratamientos quirúrgicos, la manga gástrica y el bypass gástrico. La manga gástrica es una cirugía en donde cortamos la curvatura mayor del estómago y cambiamos su forma, es decir, en vez de bolsa, hacemos un estómago como si fuera un tubo. Esto lo hacemos con cirugía laparoscópica y cirugía de mínima invasión. Y hay 3 formas por las cuales la manga gástrica produce una pérdida de peso importante y control de las comorbilidades o de las enfermedades. La comida, cuando la comida entra, se va y se distribuye por la curvatura mayor del estómago. Cuando se mezcla con los gases, con los ácidos, y entonces se vacía su contenido hacia el intestino para ser absorbido. Lo que hacemos en la manga gástrica es cortar la curvatura mayor, entonces queda, en vez de una bolsa, queda un tubo. Y hay 3 efectos por los cuales esta cirugía produce cambios metabólicos y pérdida de grasa y pérdida de peso. La primera es que la grelina sale del cuerpo. Los pacientes no tienen grelina circulante y por lo tanto no tienen ansiedad por comer y pueden adherirse a un plan de alimentación restrictivo. La segunda es el espacio. No es lo mismo un estómago que le cabe 1,5 litros a un estómago que le caben 150 mililitros. Y la tercera es precisamente como la bolsa se pierde, esa bolsa deja de, el alimento no queda circulando y entonces sale más rápidamente al intestino, lo que produce que se generen hormonas, entre ellas GIP y GLP-1, que aceleran el metabolismo y mejoran el metabolismo de los carbohidratos. Esto del lado derecho ustedes ven un espécimen que saqué, esto es lo que sacamos, y del lado izquierdo ven ustedes el DOMI por el cual, bueno, la gráfica, cómo queda el estómago después de una
gastrectomía vertical. Y el segundo procedimiento que hacemos es el bypass gástrico. El bypass gástrico lo que hacemos es cambiar el sentido por el cual va el alimento. Del lado izquierdo ven un aparato digestivo íntegro, vemos el estómago con la curvatura mayor, la curvatura menor, y después la salida por a través del píloro hacia la primera porción del intestino delgado, es decir, los primeros 150 centímetros de intestino, que es lo que absorbe la mayor cantidad de macronutrientes y de micronutrientes. Del lado derecho ven el esquema del bypass gástrico. En el bypass gástrico en Y, lo que llamamos pouch o reservorio gástrico y en un estómago nativo. Y después medimos 150 centímetros y dividimos el intestino de tal forma que el intestino medio lo unamos al estómago, al pouch gástrico, al estómago pequeño, y el intestino inicial lo unamos al intestino final. De tal forma que el alimento entra a un estómago pequeño y sale a un intestino que no absorbe la mayor cantidad de grasas y carbohidratos. Es igualmente cirugía laparoscópica. Aquí vemos el esófago y el estómago con su curvatura mayor y su curvatura menor. Y les decía que en la cirugía primero dividimos el estómago en dos, hacemos un estómago pequeño, que lo conocemos como reservorio gástrico, y un estómago grande. Terminado esto, lo que nosotros realizamos es medimos el intestino 150 centímetros y entonces divido y tomo el intestino medio y ese intestino medio lo uno al estómago pequeño, al reservorio gástrico. De tal forma que los pacientes cuando comen y sienten restricción, es decir, con poca cantidad de alimentos se sienten satisfechos, y después uno el intestino final el intestino inicial al intestino final. De tal forma que el alimento, en vez de irse por los primeros 150 centímetros, entra a un estómago pequeño y después sale a un intestino que no absorbe macronutrientes. Estos son los dos tratamientos que existen para obesidad. ¿Cuándo se decide uno y el otro? Bueno, depende del paciente, ¿no? Esto va dependiendo de cada uno de paciente y sobre todo de las comorbilidades que tenga, el tamaño de grasa, el porcentaje de grasa que tenga este paciente y sobre todo qué tipo de comorbilidades tenga. Y bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes que me gustaría compartir con ustedes para llevar a casa? La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial y recurrente, ¿sí? No una persona que baje de peso y suba de peso, así ya sea con medicamentos o con cirugía, no es una falla. Es entender que es una enfermedad crónica recurrente. El tratamiento de esta enfermedad tiene que ser integral, multidisciplinario y holístico, que cubra todas esas esferas que comentamos al inicio. Y por supuesto que juntos, no solamente los médicos, juntos, pacientes, familiares y el personal en general, las personas, debemos de combatir la estigmatización y la discriminación. Muchísimas gracias y con esto abro el micrófono a preguntas y respuestas. Muchas gracias, amigo. Muy interesante y sobre todo muy útil toda esta información que nos acabas de compartir. Afortunadamente tenemos muchas preguntas y voy a procurar en la medida de lo posible tratar de que se puedan responder todas. Pero bueno, antes quiero comentarles, les vamos a realizar una breve encuesta a los asistentes y en su pantalla van a estar apareciendo unas preguntas, las cuales nos podrán ayudar en el desarrollo de los próximos webinars. Y algunas de las preguntas que les van a estar realizando es cuál es su género, cuál es su edad, cómo fue que se enteraron del webinar. Obviamente, y una parte muy importante es saber si el contenido les fue de utilidad, qué tan probable es que recomienden estos webinars a sus familiares y amigos. Y algo muy importante es en el horario que nos pudieran compartir, que sean más factibles realizar estas pláticas. Listo, iniciamos con las preguntas, amigo. Voy a tratar de resumir algunas que se repiten, pero muy rápido.
una de las preguntas, ¿a cuántos kilos de más se refiere? Y sobrepeso, obviamente hablando a cuántos kilos de más para poder distinguirlo, si es que tiene que ser en temas de kilos. Sí, esto es importante hacerse el índice de masa corporal, porque no es lo mismo el tamaño de un americano que el tamaño de un mexicano, que el tamaño de un indígena maya en el sur de nuestro país. Entonces, para contestar la pregunta, más que kilos sería el índice de masa corporal. En términos generales, la obesidad es a partir de 20 kilos por la media de estatura del mexicano. No quiere decir que si una persona que mide 1,90 y tiene 20 kilos de más, posiblemente no esté en un grado de obesidad todavía. Pero una persona que mide 1,55 y que pesa 75 kilos, ese paciente ya está en obesidad grado 1 pegándole a grado 2, seguramente grado 2 si hacemos el estudio, si hacemos el cálculo. Lo más importante en esto es medirse y hay muchas calculadoras. En mi página de internet pueden encontrar una calculadora de índice de masa corporal y es peso entre talla al cuadrado. Si ustedes se encuentran entre 25 y 29, tienen sobrepeso. Si están a partir de 30, tienen obesidad. Y es un diagnóstico. Y ya teniendo ese diagnóstico, pues les recomiendo acudir con pues un médico especialista y una clínica especialista en esto. Perfecto, fíjate que hay otra pregunta interesante, amigo, que dice, ¿qué tan cierto es lo de comer como rey en el desayuno, como príncipe en la comida y cenar como mendigo? ¿Es bueno para la salud? Pues a algunos les funciona, a mi papá le ha funcionado toda la vida y eso me recordó mucho a mi padre cuando que lo decía, ¿no? Ahora, no es lo mismo que comer, ¿no? Porque si, aunque cenes como mendigo, pero si ese mendigo es el correcto, si se cena poco, pero ese poco es de alto contenido calórico, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es analizar, no se trata comer poquito de lo malo, sino se trata de analizar la alimentación que tiene cada uno y entonces hacer los cambios que se tienen que realizar. Mi papá se refería al de desayunar mucho porque pues desayunas huevos, desayunas fruta, comes proteína y cenas pues un platito de fruta, una ensalada. ¿No? A él se refiere a un plato de cereal, que en este caso a él le gusta mucho el cereal, ¿no? Pero yo creo que no hay una estrategia ni buena ni mala, sino que hay que analizar cada una. Perfecto, muchas gracias, amigo. Otra de las preguntas, ¿la obesidad también se puede considerar como una enfermedad mental? Mira, el DSM-4, el DSM-5, que es el que cataloga las enfermedades mentales, no la considera una enfermedad mental, pero tiene un componente muy importante psicológico, ¿sí? Hay pacientes, les decía, hay trastornos de la conducta alimentaria. Eso sí son enfermedades y son enfermedades mentales. Los trastornos de la conducta alimentaria son bulimia, anorexia y trastorno por atracón. Y aparte de eso, hay conductas alimentarias de riesgo, es decir, las conductas alimentarias de riesgo no necesariamente generan en un padecimiento, pero son el preámbulo a tenerlo. Si hacemos un poquito la similitud de la gente que toma alcohol, bueno, pues hoy en la universidad tomábamos mucho, pues son conductas de riesgo en el alcohol. No quiere decir que te vayas a volver alcohólico, ¿sí? Pero el alcoholismo es una enfermedad. Lo mismo sucede en los trastornos de la conducta alimentaria. La obesidad, es decir, el índice de masa corporal arriba de 30 no es una enfermedad mental, pero el 30% de los pacientes que tienen obesidad tienen un trastorno de la conducta alimentaria. El 60% de los pacientes que tienen obesidad tienen trastorno por ansiedad y depresión. Entonces, esto es, vamos, incluso aboga un poco más hacia el sesgo. No quiere decir que una persona que tenga obesidad tenga una enfermedad mental, pero puede ser que tenga un trastorno
emocional que se manifieste en el aumento de peso. Fíjate que otra de las preguntas, amigo, es, ¿la obesidad es hereditaria? 100% hereditaria. Perfecto. Y Sí, la fíjate que... obesidad, fíjate, y la obesidad es hereditaria y la obesidad es contagiosa. O sea, dices, oye, ¿cómo contagiosa? Pues si no es un virus. No, la obesidad es contagiosa porque el ambiente es contagioso. Okay. Y lo vemos en familias en donde el padre de familia sufre obesidad, la madre sufre obesidad, y los niños van creciendo y van empezando a tener obesidad durante la edad, la adolescencia o incluso desde pequeños. Y ahí también hay una... Pensamos que el simple hecho de que los niños son niños pueden tener una alimentación desbalanceada, ¿no? Entonces, esto va a llegar a que si un niño tiene obesidad o sobrepeso, seguramente va a ser un adolescente con obesidad o un adulto joven con obesidad. Y la herencia, por supuesto, te digo, hay 19 genes identificados que se heredan. Y dentro de esos 19, perdón, hay 14 genes identificados y dentro de esos 14 hay 19,000 sitios de donde se codifica y se hereda la tendencia a subir de peso entre familiares. Perfecto. Fíjate que siguen llegando muchas preguntas. Lamentablemente no nos va a dar tiempo para responder todas, pero fíjate, acá hay una muy interesante. Dice, ¿la obesidad puede repercutir para tener temas de bulimia y o anorexia? Claro, desde luego, no sabes. Les decía en esto de la estigmatización, yo tengo pacientes, o sea, tú piensas en alguien bulímico y anoréxico y pensarías en una mujer muy delgada con problemas para subir de peso. Bueno, yo tengo pacientes que en esta creencia de que con dejar de comer bajas de peso, tienen periodos muy fuertes de anorexia y tienen periodos todavía más fuertes de bulimia, ¿sí? Porque la bulimia es la conducta compensatoria después de un atracón. Entonces, después como mucho o como algo que me da remordimiento haberlo comido y entonces o vomito o hago mucho ejercicio o hago o utilizo laxantes o dejo de comer. Entonces, sí, por supuesto que la bulimia y anorexia se pueden asociar con obesidad. Perfecto. Voy a dar oportunidad para dos, tres preguntas más, amigo. Y fíjate que una de las preguntas que hacen es, las hormonas tienen mucho que ver con los desórdenes de peso. ¿Cómo podemos checar si el sobrepeso es causado por algún tema hormonal? Se tiene que hacer un diagnóstico integral. En mujeres, el síndrome de ovario poliquístico, que es un trastorno hormonal, se asocia con obesidad. La resistencia a la insulina, que es un trastorno hormonal, se asocia con obesidad o aumento de peso, o pacientes que dicen es que no puedo bajar de peso. Entonces, por eso es importante hacerse estudios, pero saberse cuál estudio. Si tú te tomas glucosa en ayuno y sale normal, pues no te va a decir nada. Por eso tiene que ser glucosa en ayuno junto con insulina en ayuno. Y, por supuesto, la tiroides, aunque la tiroides está muy satanizada, la tiroides representa solamente el 2% de la obesidad, los trastornos tiroideos. Entonces, Perfecto. por supuesto que dentro de esos, pues dentro del estudio general que hacemos de la evaluación, pues es el estudio de la tiroides, el estudio de las hormonas femeninas, masculinas y por supuesto la glucosa, triglicéridos y insulina. Perfecto. Fíjate que voy a dar espacio para dos preguntas más, amigo. Una que está interesante por como la preguntan, ¿qué es mejor beber cerveza o refresco? Ninguna de las dos. Ok, muchas Si gracias. tienes sed, a ver, si tienes sed, toma agua. Si se te antoja una cerveza, tómate una cerveza. Si se te antoja un refresco, tómate un vaso pequeño de refresco. Pero si tienes sed, toma agua. El mexicano se hidrata con azúcar, ¿no? Mi suegro es abogado de Boeing, de Pascual, ¿no? Y entonces una vez platicando, decía, oiga, pues el Boeing de Guayaba sabe exactamente igual que hace 50 años, ¿eh?
Y no me digas que que el cultivo de la guayaba ha sido estable los últimos 50 años. Entonces, con esto les digo que el consumo de bebidas azucaradas en nuestro país es uno de los causantes de el sobrepeso y la obesidad en nuestro país, además de la comida ultraprocesada. Entonces, si se te antoja una cerveza porque hace calor y estás viendo el partido, tómate la cerveza, disfrútala. Si se te antoja un refresco porque se te antojó un refresco, tómatelo, pero hidrátate con agua y no tomes refresco de forma constante. Perfecto. Y una última pregunta, amigo, es, ¿la obesidad afecta la vida sexual? Desde luego. El paciente que tiene índice de masa corporal por arriba entre 30 y 35, el hombre disminuye su cuenta espermática y la mujer disminuye su fertilidad por disminuciones de hormonas sexuales secundarias y disminuye la producción disminuye la ovulación. Además de que el aumento y la disfunción de grasa en el cuerpo, esa es la precursora de de las hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres. En hombres, testosterona, por supuesto, y en mujeres, estrógenos. Perfecto, pues muchas gracias, amigo. Y aquí en esta lámina les estamos compartiendo los datos de contacto del doctor Pérez Galás, por si alguien gusta agendar una cita con él o resolver alguna de sus inquietudes. Les recuerdo que su consultorio se encuentra en el Hospital ABC Santa Fe, ahí aparecen los datos de contacto, y tiene una página que es de obesidad, amigo. No sé si quieras comentar algo de tu página. Mira, les decía, les invito muchísimo a ingresar a esta página que se llama Obesidades. Es una fundación, es una comunidad realmente. Es una comunidad hecha por personal de salud, médicos, psicólogos, enfermeras, cirujanos, entrenadores físicos, rehabilitadores, médicos del deporte, en fin, personal de salud y pacientes que viven con obesidad. Y hicimos esta fundación y le pusimos obesidades porque la obesidad es diferente para cada quien. Es diferente, simplemente morfológicamente es diferente en el norte del país que en el centro, que en el sur del país. En Yucatán hay un problema de obesidad impresionante a pesar de que son muy bajitos. Y la obesidad es diferente entre cada uno de estas personas. Por eso la fundación la pusimos como obesidades, porque es una comunidad incluyente que une a personal de salud y a pacientes con tres objetivos fundamentales. El primero es lograr el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica, multifactorial y recurrente. La segunda línea estratégica es combatir la discriminación, porque ojo, les voy a dar un dato muy rápido, la discriminación. Una mujer en México, ya de entrada, que vive con obesidad, en un puesto directivo puede llegar a ganar hasta la mitad de sueldo que un hombre en el mismo sueldo, en el mismo puesto sin obesidad. Imagínense la discriminación que existe. Y como tercero es la capacitación del personal en salud basado en ciencia, para que los pacientes que acudan al tratamiento reciban un tratamiento basado en ciencia y con médicos bien entrenados. Entonces les invito que ingresen a Obesidades, a nuestras redes sociales, a la página de internet y se inscriban. Ahí pueden participar y pueden recibir información y sobre todo pueden unirse en esta comunidad para lograr estos tres objetivos. Amigo, muchísimas gracias. Realmente te agradezco en nombre de Cisnova que hayas podido colaborar con nosotros. Excelente ponencia. Y para el resto del público, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Esperemos les hayan llevado mucho aprendizaje sobre cómo prevenir y cuidar su salud. Y los invitamos a seguir al pendiente de su correo electrónico a través de esa vía. Estaremos comunicando nuestras próximas pláticas y les comento que les estará llegando un cupón para que se puedan realizar un estudio de química sanguínea. Y nuestra próxima plática del mes de agosto estaremos hablando sobre las herramientas para el manejo emocional durante la pandemia y que consideramos que es un tema muy interesante en función de lo que estamos viviendo.
Y pues amigo, muchísimas gracias y a toda la gente que estuvo presente en el webinar, los esperamos en el próximo mes. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos y a los que se quedaron en preguntas no respuestas, por favor, siéntanse con toda la libertad de escribirme tanto por Instagram o por correo electrónico y les compartimos ahí la información. Y mil gracias nuevamente. Bueno, gracias, hasta pronto.